Buen día para todos. Bienvenidos a la quinta clase de Doctrina de Dios. Presentemos primero nuestra clase, presentemos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra dedicación a nuestro Señor, para que en mis palabras y en sus oídos, en mis intenciones y en los corazones de quienes participan en esta clase, lo que se siembre sea el mensaje de nuestro Señor. Que todo lo que hacemos en este trabajo mutuo sea para entender mejor a nuestro Señor y asimismo poder darlo a conocer a otras personas. Explicarlo tanto a quienes no lo conocen como a los que ya están cerca, pero que eventualmente tienen alguna duda sobre lo que han interpretado. Señor, entonces haznos a todos, estudiantes y profesores, instrumentos de tu obra, instrumentos de tu permanente exposición, de tu permanente manifestación en este mundo. Señor, ponemos entonces en tus manos nuestra clase y te alabamos, Señor. Bendecimos toda tu obra. Empecemos entonces. Vamos a ver. Ya hemos visto en esta parte primera de este semestre la existencia de Dios. Ya vimos atributos incomunicables, atributos comunicables. Ya vimos el concepto de Trinidad. Y ahora vamos a ver la revelación de Dios. Esta es nuestra quinta clase de esta primera sección. ¿Qué es eso de la revelación de Dios? La revelación de Dios es el acto mediante el cual Él se da a conocer a la humanidad, mostrando su carácter, su propósito, su voluntad para nuestra redención. Ojo que las palabras ahí son importantes, su carácter, su propósito y su voluntad. ¿Cómo es Él? ¿Para qué nos quiere? ¿Y qué quiere que hagamos nosotros dentro de ese inmenso plan de redención? ¿Cierto? Aquí hay una cita que incluí de Hebreos 1, 1 y 2, que dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras, resaltado, a nuestros antepasados por medio de los profetas, también resaltadito. Y ahora, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Lo vuelvo a resaltar de otra manera. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. En este versículo nos están compartiendo el hecho, en primera instancia, de que en su momento Dios habló a través de profetas. Como si en un primer acto Dios hubiese comunicado de esta manera y en un segundo acto lo hubiese hecho materialmente a través de su Hijo. Sin embargo, tengamos en cuenta que el personaje central de la Biblia es Jesús en cuanto a su redención y Dios en cuanto a su revelación y su creación. Entonces, vemos cómo en la Biblia se nos refuerza el hecho de que siempre ha habido una manera de verlo, siempre ha habido una manera de escuchar a Dios, porque Él se manifiesta o se revela, que es nuestra clase, de distintas maneras. Ahora, la revelación general, creación, conciencia y providencia. Bueno, hartas palabras, ¿cierto? Creación, conciencia y providencia. Vamos a ver. Dios revela su poder y divinidad universalmente a través de la creación de nuestra conciencia moral y su provisión constante, dejando a todos los hombres sin excusa. Veamos un poquitico de esas palabras que son varias y las pongo en tan poquitas frases, digamos, pero que son bien importantes. Conciencia y providencia. Primero es claro, obviamente, me imagino para todos nosotros, que Dios es nuestro creador. Pero de ahí se empiezan a desprender una serie de hechos y una serie de detalles que tenemos que tener muy en cuenta. Junto con esa creación, Él nos elige como aquellos que vamos a tener la mayordomía de la creación. Eso implica que así como cuando contratamos un mayordomo en nuestras fincas o en una hacienda, a él le tenemos que dar una autoridad o algo que lo diferencie de los demás para que pueda ejercer esa mayordomía. En ese caso, la herramienta que Dios nos da es la conciencia moral. El saber lo que está bien y lo que está mal a través de la misma revelación, a través de su palabra, a través del hecho de haber puesto en nosotros su espíritu y su provisión constante. Entonces, así como al mayordomo le tenemos que dar respaldo en cuanto a que si él nos dice
Jefe, hace falta sal para el ganado, jefe, hace falta abono para la cosecha, para el cultivo, hace falta manos para la cosecha. Tenemos que proveerlo a nuestro mayordomo de lo necesario para que él administre, no solo el conocimiento y el respaldo, digamos, administrativo, sino también elementos, los suministros que él necesite. Y Dios hace lo mismo. Dios nos provee, nos entrega la creación, como le damos al mayordomo nuestro espacio. Nos da la conciencia de saber cómo manejarlo y nos da el cómo, nos da el con qué. ¿Sí? El qué, el cómo y el con qué. Todo nos lo está entregando Dios. Aunque esta revelación es suficiente para reconocer la existencia de Dios, porque ojo, porque aquí hay una cosa que dice al final, dejando a todos los hombres sin excusa. Eventualmente nos pueden cuestionar mucho si la existencia de Dios y su bondad y todas las preguntas que nos hacen. Algunas de esas preguntas tienden a negar la existencia de Dios. Y nos devolvemos un poquitico a nuestra primer clase, cuando diríamos que las obras de Dios son la evidencia de su existencia, así como cuando nos encontramos un reloj en la playa y decimos, caramba, este reloj tiene que haberlo diseñado alguien, alguien lo hizo, alguien lo diseñó, alguien lo fabricó, alguien lo usó, alguien lo distribuyó, etc. De la misma manera que este reloj es evidencia de un creador. La creación en general es evidencia de que hubo una conciencia, una esencia, un gran poder detrás. Porque así como podemos decir que un reloj muy sencillo es diseño de alguien con una capacidad básica para diseñar, la creación del universo es proporcional a su diseñador. Entonces, toda la inmensidad del universo, no solamente de lo que vemos aquí en esta tierra, sino de lo que hay en todas partes, son prueba de la existencia de Dios. La conciencia que tenemos de lo bueno y de lo malo, que por más que tratemos de hacerla subjetiva y a conveniencia, por más que el hombre trate de negar y de apagar y de callar la voz de esa conciencia, sabemos en el fondo lo que está bien y lo que está mal. La existencia de esa conciencia, de esa objetividad, de esa moral objetiva, también es evidencia de que alguien nos la puso en el corazón. Y además nos provee. Entonces, no hay excusa para no creer. Aunque esta revelación es suficiente para reconocer la existencia de Dios, no lo es para salvación. Porque si bien al mayordomo le podemos dar todo esto, puede ser que el mayordomo haga la tarea mal. Puede ser que el mayordomo permita que circunstancias personales, características o defectos personales dañen su labor, así como sucedió en la creación, cuando nos hemos equivocado y nos hemos alejado de Dios. Necesitamos una redención. El mayordomo necesita de alguna manera volver al camino correcto para que esa creación que se le ha entregado de los frutos correctos. Entonces, esta revelación que se hace a través de la obra es eso, revelación, digamos, básica, por usar una palabra, pero que no nos puede, por nuestra participación en ello, no asegura el éxito de la tarea. Entonces es necesaria una obra adicional o algo adicional que diferencie lo que es meramente existir de lo que es adicionalmente estar salvo. Veamos el versículo que nos acompaña ahí. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje, al otro día y una noche, a la otra noche revela su sabiduría en Salmos 19, 1 y 2. Entonces vemos como aquí hay una frase, un símil que nos dice que un mensaje está siendo transmitido de un día para otro, de una noche para la otra. Es como si con el transcurso del tiempo, con el paso de la historia, el mensaje se nos fuese entregando del uno al otro. Y ese mensaje que se entregó justo después de que el hombre y la mujer se alejaron de la guía de Dios, inmediatamente se dio un mensaje, que un hijo de mujer sería quien pisaría la cabeza de la serpiente, y etc. Entonces, ese mensaje se siguió repitiendo durante el Antiguo Testamento y se materializa en el Segundo Testamento, por un lado, por ejemplo. Y el hecho mismo de la existencia de Dios se va comunicando de una generación a otra. Una generación responde unas preguntas que eventualmente hace la anterior y ese proceso continúa. Ese mensaje permanece. Ahora,
La revelación especial, dice por acá, revelación especial, la palabra de Dios escrita y la encarnación de Cristo. Es la manifestación directa y específica de Dios a la humanidad a través de su palabra escrita y su Hijo Jesucristo. Entonces miramos que hay una revelación general. Estos dos conceptos son importantes y son muy generales en teología sistemática. Una revelación general que es la que grita, la que expresa, la que demuestra la existencia de Dios, y una revelación especial que es la presencia de Jesús en la creación. Es la materialización, es la llegada de Dios hecho hombre. Mientras que la revelación general muestra a Dios a través de la creación, la revelación especial es necesaria para conocer su plan de salvación, su carácter y su voluntad. Vemos entonces cómo un cuadro general nos dice que hay un artista y una pieza de ese cuadro nos dice que ese artista tenía o tiene y tendrá siempre un propósito para todo ese cuadro, y es poner a Jesús ahí, incluirlo dentro de la creación para que nos transmita cuál es su plan de salvación, cuál es su carácter y su voluntad. Veamos la cita bíblica que nos acompaña acá, que está en Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿Cierto? Estamos ahí resaltando el hecho de que es esa presencia del unigénito de Dios, es esa gloria que se expresa a través de la posibilidad de ser Dios y de ser hombre simultáneamente y sin problema. Es parte de lo que nos habla de la grandeza de Dios. Luego, miramos la inspiración de las Escrituras como revelación perfecta. Seguimos hablando de revelación, de la manera como Dios se nos comunica, de la manera como Dios se comparte a sí mismo con nosotros. No estamos hablando de atributos, sino de su existencia. Vemos entonces cómo la Biblia es la palabra inspirada por Dios, escrita por hombres, movidos por el Espíritu Santo, siendo perfecta y suficiente para guiarnos en la fe. Y aquí se nos reitera, y en la cita que lo acompaña, que está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La Biblia es la manera como Dios nos dice en general qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que nos ha dado, cómo es Él, lo que Él quiere que sepamos de Él está expresado ahí. Y en ese sentido es suficiente para que podamos conocerlo, para que podamos entender cuál es su propósito en nosotros, ¿cierto? La Biblia no nos va a enseñar necesariamente todos los aspectos de nuestra vida. La Biblia no es un manual de agricultura, no es necesariamente un manual de tantas cosas, de ciencias modernas, mucho menos, ni de física ni de historia. Aunque encontramos historia en ella, aunque encontramos algo como filosofía, aunque encontramos algo como ética y muchas cosas, no es un libro tan pequeño como para que podamos decir que es un libro de instrucciones de un oficio en particular. Es un libro en general para toda nuestra vida cuando recibimos a Cristo. La suficiencia de la Biblia como guía para la fe y la práctica. Las Escrituras contienen todo lo necesario para la fe y la vida cristiana. No se requiere ninguna revelación adicional para conocer la voluntad de Dios en cuanto a salvación, doctrina y la práctica de nuestra vida. Así como veíamos en la diapositiva anterior que la Biblia es inspirada por Dios y que ella está completa y que ella es perfecta en su propósito, entonces aquí se nos reitera el hecho de que tienen todo lo necesario. No necesitamos sacar la explicación de la Biblia en un libro adicional. Todo lo que nosotros hagamos, todos nuestros estudios bíblicos, todos nuestros comentarios son elementos para tratar de hacer entendible, para reflexionar, para analizar lo que está en la Biblia. Pero no podemos pretender al margen, en paralelo, y mucho menos por encima de la Biblia, sacar doctrinas adicionales. No podemos decir, inventarnos cosas nuevas, sacramentos nuevos,
que prácticas que son necesarias para la salvación, cuando resulta muy claro en la Biblia que no es necesario aquello que nos inventemos nosotros. Veamos el pasaje que nos explica que esto, o que nos lo refuerza. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Cuando uno tiene una lámpara suficientemente buena, cargada de energía o llena de sebo o llena de aceite, según sea el caso, no necesitamos estar colocándole muchas más cosas para que esta lámpara ilumine nuestro camino. Esa lámpara es suficiente. Cualquier otra cosa empieza a producir reflejos, sombras adicionales. Cualquier otra cosa empieza a estorbar en las manos, de hecho, cuando uno está recorriendo el camino. De esa misma manera, la Biblia es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para iluminarnos. Este versículo tan sencillito nos transmite también ese mensaje. La relación entre revelación y fe. La fe es la respuesta humana a la revelación divina, permitiéndonos aceptar, confiar y vivir según lo que Dios ha revelado en su palabra. Repitamos esto, que es importante. La fe es respuesta humana a la revelación divina, permitiéndonos aceptar, confiar y vivir según lo que Dios ha revelado en su palabra. Nosotros no podemos conocer completamente la inmensidad de Dios. Ya lo vamos a repetir, a reforzar ese concepto. De manera que hay una parte que surge y por eso para nosotros es tan importante la fe. Llegar a pretender que Dios nos explicara cómo funciona el universo es una cosa que no cabe en un libro y mucho menos cabe en nuestras cabecitas. De manera que hay mucho de nuestra relación con la existencia de Dios y con su esencia que surge del hecho de que lo que nos muestra es suficientemente bueno, suficientemente perfecto, sabio, justo, perfecto, para que podamos confiar, y ese es el tipo de fe que tenemos los cristianos, en que lo demás también es bueno, justo, perfecto, agradable para nosotros. En ese sentido, es que la cristiandad habla de fe. En ese sentido es que surge lo que nosotros denominamos fe, de confiar en que todo lo que hay detrás de lo que no podemos ver también está bien. Veamos qué versículo nos acompaña en esta partecita. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Dios. En esta versión me gustó la manera como se expresa el versículo, en la manera en que es claro que la fe va a surgir del escuchar la buena noticia. Y la buena noticia no es solamente la venida de Jesús, su promesa de regreso, su sacrificio para nuestra salvación, Él mismo, en cuanto a que Él es el camino, sino que a través de Él se revela nuevamente Dios. A través de Él se nos hace manifiesto el hecho de cuál es la intención de Dios con nosotros, que en la medida en la que lo aceptemos como nuestra guía, las cosas que vamos a poder ver y las cosas que vamos a heredar como merecedores de ello a través del sacrificio de Jesús es perfecto. Entonces, este versículo no solamente hace referencia al estricto evangelio, al estricto tema de salvación, sino que desde la teología sistemática también podemos ver cómo esta fe se puede reforzar y surge y se hace más y más fuerte en la medida en la que escuchamos a Jesús. Y eso implica escuchar su palabra también manifiesta en la Biblia. Esa buena noticia no es solamente que Dios nos salva, esa buena noticia es que Dios existe, que lo que hacemos, lo que esperamos, que nuestra esperanza no es vana y que además, independiente o al margen o por encima de los errores que inevitablemente cometemos y contra los cuales luchamos todos los días, toda esa lucha vale la pena porque Dios existe, ¿cierto? Estamos hablando de revelación. Ahora, hay que mencionar los límites del conocimiento humano sobre Dios. Ya lo estábamos diciendo hace un momento. Aunque Dios se revela, nuestro entendimiento está limitado por su infinitud, llamándonos a depender de su sabiduría y soberanía. En alguna ocasión he escuchado a un científico decir que pretender entender a Dios para un matemático como lo es él era imposible en la medida que había símbolos que él no conocía. Y hacía referencia a que nosotros conocemos suma, resta, multiplicación y división, que esos símbolos se van potencializando cuando hablamos de derivación, de integración,
de exponenciación, de un pocotón de cosas y de herramientas matemáticas que hay. Y en números y símbolos como constantes y como variables, como números discretos y números concretos, que para nosotros ya han sido entendidos. Los matemáticos se dedican a eso, pero cuando un científico nos dice, no, es que hay cosas, hay números que no conozco, hay símbolos que no conozco, hay operaciones matemáticas que no me puedo imaginar y que serían necesarias para que pudiéramos medianamente seguir ampliando nuestro conocimiento de Dios. Entonces, es como si resulta que las palabras que tenemos en nuestro vocabulario en castellano no fueran suficientes para entender todos los conceptos en castellano. O como si todas las vocales y todas las letras que hubiesen en todos los idiomas no alcanzan a ser suficientes para poder escribir las palabras que necesitamos poder leer para medianamente poder entender. Imagínense el tema. Para escribir palabras que transmitan medianamente conceptos para entender medianamente toda una esencia. Nos hace falta muchísimo para poder entender completamente a Dios. Y, sin embargo, esa revelación que nos hace, nos manifiesta su amor como cuando una profesora con muchísima paciencia y muchísimo cariño le explica una y otra vez a un niño en el jardín o en la escuela qué palabra va con otra y qué significan esas dos letras, ¿cierto? Entonces, esa paciencia, ese amor con el que el maestro le va repitiendo a un pequeño niño es la misma que él nos muestra cuando escribe la Biblia a través de nosotros, cuando nos la dicta y cuando se nos manifiesta en ella, en su Hijo, para tratar de hacernos explicar la inmensidad suya. Entonces, parte de lo que nos hace tener fe, amor, confianza en Dios, es que se ha dado, entre comillas, el trabajo, se ha puesto en el trabajo de hacernos entenderlo a Él un poco. Todo esto que estamos haciendo en este primer ciclo de doctrina de Dios es una gotica de agua en un mar inmenso, en donde sin embargo esa gota no, por ser tan pequeña, no deja de tener todo el contenido. Lo que pasa es que no podemos imaginarnos que detrás de esta gota hay muchísimas gotas, iguales, pero muchísimo más grandes, que el mar es más inmenso de lo que podemos ver desde la playa. Ahora, tenemos una cita aquí que conocemos mucho. Yo creo que muchos conocemos este pasaje que dicen que está en Job 11, del 7 al 9. ¿Puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Tal conocimiento es más alto que los cielos. ¿Y tú? ¿Quién eres? Nos está diciendo. ¿Quién eres tú, Job? ¿Quién eres tú, Julio César? ¿Quién eres tú, ser humano? Es más profundo que el Averno. ¿Y qué más sabes tú? Es más extenso que la tierra y más ancho que el mar. Hombre, la creación es inmensamente grande, no solo en tamaño. Las estrellas cuya luz vemos cada noche salió de esos lugares hace años y hasta miles de años. Así de grande es el universo, así de inmensa es la creación. Y cuando pretendemos decirle a Dios cómo actuar, cuando le decimos es que tienes que salvarme, es que cuando escuchamos por ahí en redes sociales que alguien le dice no aceptamos un no como respuesta. Caramba, ¿quién eres tú? ¿Quién somos nosotros para pretender explicar la creación, para pretender administrarla completamente, para pretender entenderla completamente y no estamos hablando aquí de sentirnos como nada, sino al contrario de saber, como en alguna clase, en alguna ocasión lo dije, ese Dios que creó esas estrellas cuya luz apenas nos está llegando ahora, aunque las estrellas existen hace millones de años. Ese mismo Dios que los creó se sabe mi nombre y sabe perfectamente para qué me creó. Y si sabe el nombre de cada uno y sabe perfectamente para qué nos creó. De manera que cuando pretendemos saber más que Él, saber de más sobre Él, o de exigirle algo con respecto a la creación, o incluso cuando nos tomamos el atrevimiento de ponerlo en duda o negarlo, estamos siendo torpes, es una torpeza. Es una torpeza pretender, por ejemplo, para traerlo a un campo más pequeño, sentarnos con Mozart, sentarnos con Beethoven, sentarnos con Tchaikovsky, con los grandes escritores, a pretender decirles cómo ellos debían escribir sus obras musicales o literarias. No podemos. Y sin embargo nos dejan sentarnos a su lado. Caramba. Discusión.
Hoy vamos muy rápido, ¿será? ¿Cómo balanceamos la revelación general y especial en la evangelización? Repito, ¿cómo balanceamos la revelación general y especial en la evangelización? La revelación general nos introduce el poder y carácter de Dios, pero la especial revela a Cristo como el único camino a la salvación. Ambas deben presentarse con armonía. Ojo, este tema aparentemente está fácil, ¿no? No, pues es explicarle a esa persona con la que he estado charlando durante las otras 4 clases, estos temas de discusión, es explicarles que hay una revelación grandota, que es la naturaleza, y que hay una revelación muy puntual que está en Jesús. Pero resulta que no es tan sencillo. Una de las cosas que encontramos en nuestro mundo, en el pensar de todas las personas en el mundo, es que eventualmente vamos a encontrarnos con quienes dicen, sí, la creación es obra de algo, o sea, la tierra, todo lo que funciona, la perfección del ser humano, la perfección biológica de todo lo que está creado, la perfección química de los elementos, la perfección de todo lo que encontramos es efectivamente manifestación de que hay algo. Pero nos vamos a encontrar que esas personas que creen que hay algo, le dicen el universo, le dicen el amor, le ponen nombres diferentes, o no, la Matrix, y un poco de cosas, pero no logran dar el salto de esta revelación general que ellos, entre comillas, aceptan a una revelación especial, a Jesús como revelación del Padre, como unigénito, como evidencia en el mundo de la inmensidad de Dios. Ese pasar de la revelación general a la revelación especial no es tan fácil para todo el mundo, porque nos podemos encontrar con cristianos que consideran que tolerar y amar al prójimo es aceptarlo con sus errores. Como por ejemplo, y hablando en términos de nuestra clase, habrá quienes nos dicen, sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero pues es que Mahoma también tiene lo suyo, o Buda también tiene lo suyo, Confucio, cuando creemos que Confucio fundó una religión. Y empezamos con esa intención tan bonachona, de, sí, 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 yo tengo razón, pero tú también. No peleemos por eso, no peleemos por términos de religión y no se trata de pelear. Esto es una discusión, una conversación, no una pelea. No se trata de eso, sino de mostrarles cómo si es posible aceptar la revelación grandísima a través de la creación de Dios. También esto hay que conciliarlo y hay que aterrizarlo en la existencia de alguien que llegó al mundo y dijo, yo soy el Hijo de Dios. El Padre y yo somos uno. Ese mismo hombre que dijo que la profecía de la llegada de un Salvador se estaba materializando en el momento en el que hacía la lectura frente a sus coterráneos. Que esa grandeza no se la podemos aceptar, no la podemos aceptar como algo sobrenatural sin comprometernos con que no es solamente limitada a algo inmenso, a algo perfecto, sino que tiene conciencia. Porque cuando hablamos del universo como creador, cuando hablamos de todas las teorías que se inventan y que no quiero mencionarlas para no alargarme, lo que la gente hace es como tratar de no comprometerse, como que sí, es que la creación es chévere, pero y la acepto, y esto no pudo haber sido creado por suerte. Pero pasar a decir que es Dios, que implica conciencia, que implica intención, que implica plan, que implica que hay algo detrás de ello que nos quiere hablar y que nos habla permanentemente y que se expresa, que se revela en las Escrituras. Y mucho más difícil es para algunas personas dar ese paso a considerar que Jesús no es solo un profeta más, no es solo un sabio más, no es solo el creador de una religión, porque además no tuvo la intención de eso, sino que es Dios mismo. Entonces, por eso este tema de discusión, aunque pareciera fácil, no lo es tanto. Casi que puede ser de los más difíciles. Miremos qué cita nos puede servir de pista. En Hechos 17:24 dice, 24 al 31, ojo que la cita es larga, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y la tierra, esta es una aclaración, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y ahí les pongo un continuar, porque quienes deben continuar leyendo son ustedes. Para que
vean un poco cómo puede darse o en qué términos puede darse esta discusión. Aceptar la grandeza de la creación tendría que estar asociado a la existencia de Dios. En cuanto a que la revelación manifiesta una, como digo, intención, un plan, un propósito, que como humanos en un principio rechazamos cuando caímos en la tentación de pretender adquirir sabiduría por nuestros propios medios, en vez de aceptar la que con amor ya nos estaba dando Dios, y que nosotros rompimos entonces, para que dentro de ese plan de salvación se nos entregara a Jesús como Salvador. Entonces, esta cita de Hechos 17, del 24 al 31, nos debe servir para ver en simultánea la inmensidad de Dios, que como dice acá, él no pretendan que lo que ustedes hacen es porque Él lo necesite. Cuando decimos, no, es que Dios necesita mi servicio, no, maestro. Si cometemos la torpeza de no servirlo a Él, no lo va a afectar, no necesita de eso, no lo servimos. Así como no lo podemos meter entre paredes y así como no lo podemos limitar a conceptos, tampoco lo podemos limitar en todos esos atributos que ya habíamos hablado. De manera que cuando arrancamos de esa grandeza y de que algo tan grande se hizo tan aparentemente pequeño como Jesús, y que esas dos cosas tienen una relación en cuanto a que lo que viene es a salvarnos para extendernos una mano y decirnos, caramba, ustedes la embarraron. Pero el camino para que ese gran pecado que se pusieron sobre ustedes mismos, a la hora de ser juzgados, no implique la pena que les correspondería, porque el pecado tiene como pago la muerte. La única manera de salvarnos de ello es aceptar y ponernos ese vestido que Dios nos ofrece, esa nueva vestidura que es la vestidura del carácter de Jesús. Entonces, solamente en la medida en la que vamos entendiendo esa relación, vamos a ir viendo más de la inmensidad de lo que es esta doctrina de Dios. Es más grande que 5 clases, se los puedo asegurar. Es mucho más grande que todo lo que hemos podido leer sobre teología propia. Entonces, esa conversación quisiera estar presente en varias de ellas. Siguiente reflexión. Esta es para nosotros. ¿Cómo responde el creyente al llamado de Dios en la revelación? ¿Qué dice? El creyente responde con gratitud, obediencia y compromiso, permitiendo que la revelación divina transforme su vida y guíe sus decisiones. Repito, el creyente responde con gratitud, obediencia y compromiso. Al mayordomo que escogimos para que cuidara nuestra finca, ese mayordomo al que le entregamos la finca como espacio de trabajo, al que le damos la formación y la capacitación o las aptitudes, los dones necesarios para que administre bien, y además le entregamos los insumos que él necesita, la lluvia, el abono, el sol, las noches, las mareas, la luna llena, la luna menguante, todo esto para efectos de agricultura, le estamos dando todo. Y lo que esperamos del mayordomo es que en reciprocidad actúe con gratitud, con obediencia y con compromiso. Y esto no significa una esclavitud. Ya no los llamo siervos, dicen. No somos el mayordomo es más que siervo, en este caso, con nosotros hablo. Es aquella persona que fue escogida entre muchos para cuidar. Entonces, ¿qué es lo básico que podemos hacer con esta creación? Es agradecerla, es actuar a la altura de lo que estamos administrando. No es apartarnos de las decisiones que se toman con respecto a la administración del mundo. No es que yo soy cristiano, entonces no me interesa lo que pase con las tierras, no me interesa lo que pase con los ríos, no me interesa lo que pase, que cada quien haga su esfuerzo y miren a ver qué pasa. Nosotros todos somos, en general, los mayordomos. De manera que es de todos la responsabilidad de hacer lo mejor posible con lo que Dios nos da. Eso es gratitud. Cuando nos dice administren bien, multiplíquense, cuiden, tomen decisiones, que esa parte es importante en el mandato que nos da desde Génesis, obedeciéndolo. Es la manera como respondemos ante esa capacidad que nos dieron. Si yo invierto, no, sino si yo dedico unos recursos míos a que mi hijo estudie una profesión. Si mi hijo va a ser ingeniero, lo menos que yo espero es que él actúe, trabaje y haga sus labores como ingeniero.
Pero si yo le doy a mi hijo todo lo necesario, lo ayudo a estudiar inglés, lo ayudo a formarse en programación, lo ayudo a formarse en técnicas de mecánica, en técnicas de manejo de materiales, de todo lo que quiera hacer, y además estudia ingeniería y le doy los recursos y lo acompaño y lo respaldo y lo promuevo, y él me dice, no, es que yo vengo pensando más bien como en ser pintor. Venga, maestro chino, ¿qué hicimos? ¿Qué estamos hablando? Entonces, obedecer es eso, apegarnos a un plan. No es solamente es que porque Dios me dijo, no, es apegarnos a un plan en el que acepto participar y comprometernos con ello. Entonces, la reflexión está llamada a eso, a que nuestro tema va más allá de la teología, va mucho más allá de reunirnos los domingos y de escuchar la palabra con respecto a la moral. Porque la moral, entre comillas, es lo más fácil, está bastante clara. Está bastante clara en los mandamientos en el Antiguo Testamento de las 10 cosas que no debemos hacer. Y está bastante clara con todo y que el reto es mayor cuando Jesús en el monte nos los explica y nos plantea con más vehemencia lo que espera de nosotros. Ahí está claro, lo moral, lo correcto ya está súper claro, pero cuando llevamos esa moralidad no solamente al tema comportamental, sino de administración del mundo, sino de administración de la creación, caramba, el tema se hace más grande. El estudio constante y profundo de la Biblia es esencial para crecer en el conocimiento de Dios y desarrollar una fe sólida y vivir conforme a su voluntad. Ojo, aquí que estamos viendo en esta última parte que implica la aplicación, la reflexión o esto que estamos haciendo, el ejercicio que estamos haciendo de este semestre, de ver cómo aplicamos para nuestra vida lo que estamos estudiando. Hemos visto que la revelación de Dios general y especial están todas contenidas en lo que Él transmite y dicta a través de la Biblia. Ojo que Él dicta no es estrictamente como lo que pasa con otras religiones en que dicen, no, es que a mí Dios se me manifestó y me dictaba. Eso no es tan así. Pero espero que entiendan el hecho o a que lo que me refiero cuando decimos Dios dicta. En esa revelación que hace a través de la palabra, Dios nos transmite lo que necesitamos entender, lo que necesitamos saber, lo que espera de nosotros. Eso creo que ha ido quedando claro. Ahora, consecuencia de este entender, debemos ser conscientes y aplicar que el estudio constante y profundo de la Biblia es esencial para crecer en ese conocimiento de Dios. Cuando leemos eventualmente la Biblia por primera vez hay muchísimas cosas que no entendemos. Hay muchísimos capítulos que pasamos porque decimos esto es relleno, esto es carreta, estos son comerciales, esto no. Pero resulta que de una u otra forma todo en la Biblia tiene una razón de estar ahí. Y en la medida en la que la vamos repasando, no tiene que ser un ejercicio intelectualmente agotador en donde en un año me voy a leer la Biblia y me la voy a aprender y mucho más, me la voy a entender y analizar y va a hacer ejercicios hermenéuticos de cada uno de los capítulos. No, puede ser ese versículo, puede ser ese capítulo, puede hacer ese libro que nos leamos durante X periodo de tiempo. Pero cuando lo hacemos ya como cristianos, conectados a través del Espíritu para entender qué es lo que quiere Dios transmitirnos en ello. Ese ejercicio de entenderlo a través de la revelación que está en la Biblia es el que nos llama a hacer esta aplicación, que apliquémoslo. Podríamos decir, no, pues entendamos la revelación general, pero es que eso es muy grande. Entonces nos tocaría ponernos a estudiar astronomía, física, biología y un jurgonón de cosas que pues no. Cada quien está llamado a entender un pedacito de la creación. Pero lo que sí estamos llamados todos es a, por lo menos aquello que nos ha revelado en la Biblia, eso sí, leerlo, eso sí, reflexionarlo, eso sí, atenderlo cuando nuestros pastores nos dicen o nos comunican ese mensaje que hay a través de ello. Entonces, pilas, una de las cosas que nos hace diferentes en nuestra práctica de fe es que nosotros nos apegamos, nos guiamos, nos apoyamos, nos dejamos guiar por su revelación en la Biblia. Entonces ese ejercicio hay que hacerlo permanentemente. ¿Qué dice aquí en Efesios 4:6? Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas.
asegurarte, dice ahí. La Biblia tiene que ser como el filtro. La palabra de Dios tiene que ser el filtro por el cual pasamos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Ahí sí que si somos ingenieros o si somos carpinteros, si somos amas de casa, si somos aquello que Dios nos haya llamado a hacer, todo lo que hagamos, lo que escuchemos, las decisiones que tomamos, todo tiene que ser pasado por el filtro de lo que Dios nos revela en su Biblia, por el filtro de lo que Dios nos revela en la palabra suya, directa, digamos, o a través de Dios, que es lo mismo, ¿no? A través de Jesús, que es lo mismo, reitero. Cuando pasamos todas nuestras decisiones, lo que voy a hacer con mi pareja, con mi esposa, con mis hijos, con mi mamá, con mi papá, con todos nuestros familiares y amigos en el trabajo, en la manera como vemos el mundo, la política, la economía, la ciencia, el arte, la humanidad, la teología, todo esto lo pasamos a través del filtro de la Biblia en la medida en la que podemos practicar lo bueno, hacer lo bueno, escuchar lo bueno, discernir lo bueno de lo malo, todas esas cosas que la Biblia nos dice, cuando pasamos todo por ese filtro, podemos estar seguros de que nos va a ir bien. Cuando nos aseguramos de que, si como les decía, nos leemos un versículo, un capítulo, todo un libro completo y empezamos a pensar qué me decía Josué aquí en este pedacito, cómo así que te llamas a ser valiente, entonces ¿en qué estaré siendo cobarde? ¿O será que sí soy valiente y no lo me doy cuenta? ¿O será que soy cobarde y no lo admito? Masticar ahí es donde nos dice estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él día y noche. Cuando hacemos eso, se nos va formando el hábito y cuando llegue el momento no nos vamos a dar ni cuenta de que todo lo estamos pasando por el filtro de nuestra fe en Dios, por el filtro de su palabra y de su revelación. Cuando hacemos esto, cuando la aplicamos en nuestra vida cristiana, les puedo asegurar que las cosas se ven súper diferentes. Eso es un proceso, claro que es un proceso. Y no lo vamos a poder hacer de la noche a la mañana. Ese es nuestro esfuerzo. Y lo que le dedicamos a Dios no es nuestra perfección, porque no tenemos perfección para entregarle. Lo que le dedicamos a Dios es nuestro esfuerzo por buscarlo a Él, porque Él sí es perfecto. Porque solamente en Él vamos a encontrar la perfección que nunca podremos alcanzar por nuestros propios esfuerzos. De manera que esto que llamamos a hacer, de aplicar su palabra, de conversar y explicarles a otros por qué esa relación entre la revelación general y la particular o la especial, ¿cómo es que si aceptamos a un creador no podemos aceptar? ¿Cómo así que no lo podemos hacer a Jesús como su Hijo? Todo eso que hacemos es lo que le entregamos a Dios. Nuestra tarea, nuestro quehacer, nuestra intención. Esto que estamos haciendo ustedes de ver la clase. Eso es lo que le podemos entregar a Él. Y es ahí donde estamos aplicando lo que Él mismo nos dice. Entiendan, estudien constantemente la palabra. Discutámosla con otros, conversámosla. De pronto no hemos visto puntos de vista que ellos sí han visto y nosotros no. Y ambos, los dos puntos de vista, nos alimentan. El del otro y el mío. Entonces, esa es como la invitación. Pilas, muchachos, las clases que estamos haciendo este semestre en teología, de pronto en cuanto a la longitud del video que ustedes están viendo, puede que no sea muy larga. Parte de los retos que tenemos como profesores en el Instituto Bíblico es que las clases no sean demasiado largas. Pero no confundamos eso con que es que el tema es pequeño. Porque, por ejemplo, les estamos poniendo 3 ejercicios de discusión, de reflexión personal y de aplicación que casi que fácilmente deberían tomarles más tiempo del que se toman viendo el video, del que se toman llenando el cuestionario. Esos ejercicios, si los hiciéramos, caramba que nos tomarían mucho más tiempo. Entonces no nos relajemos, porque lo que estamos estudiando es teología, ya no estamos viendo los cursos básicos. Entonces hay que esforzarnos un poquitico, exigirnos un poquitico más de nuestra parte. En nuestro sitio del Instituto Bíblico aquí en la iglesia, ahí estamos atentos. A través de los canales que ya conocen, en el Classroom, nos pueden escribir para aquellos que ya tienen nuestros números de contacto, nos pueden escribir. Y si no los tienen, aquí estamos.
ahí nos identifican y nos pueden ubicar para que nos se pongan en contacto y ampliemos lo que estamos conversando. No hay vergüenza en preguntar. Vergüenza debería ser es no preguntar y quedarse uno con las pocas o muchas cosas que se sepan. Si son pocas, torpe, y si son muchas, está mal. Entonces, gracias por su compañía. Pongamos en manos de nuestro Señor el esfuerzo que seguimos haciendo, pongamos en manos de nuestro Señor la semana que viene hasta la próxima clase y pongamos en manos de nuestro Señor nuestras vidas. Entreguémosle al Creador de todo, a quien se revela en todo, entreguemos lo poco o mucho que nosotros podamos hacer. Entonces, bendiciones para todos y muchas gracias por su atención.